Tome su Biblia en su mano y acompáñeme rápidamente al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 21 y vamos a leer a partir del verso 3. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, Juan 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 3, dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cierra sus ojos por un instante, vamos a hacer una corta oración para iniciar. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia. Gracias por tu infinito amor, Señor, que no se acaba, Señor, nos sostiene, ¿cómo decirlo, Señor? Nos aguanta tantas cosas, Señor, que en esta noche, con esta oración tal vez simple, yo podría decir: gracias porque aunque no solamente hemos querido, sino que hemos desistido de ti, Señor, tú no has desistido de nosotros, Padre. Espíritu de Dios, te pido que estés en esta noche, en este lugar, que seas tú dando esta palabra, Señor, que seas tú enseñándonos la verdad, así como dice tu misma palabra, guiándonos a la verdad, Señor, y que podamos entender el mensaje que tienes en esta noche para nosotros. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Dejamos este tiempo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que hagas una obra sobrenatural en esta noche en nuestras vidas. Yo soy el más necesitado, Dios. Te pido que te manifiestes en esta noche, en este lugar. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento allí donde está? Y algo que nosotros podemos entender es lo siguiente. Cada vez que nos dicen o nos enseñan que hay un producto, un artículo que tiene cierta resistencia, por decirlo de esta manera, ¿qué es lo primero que uno quisiera ver? Un ejemplo, si yo les digo: no, es que este celular es a prueba de fuego, ¿sí? ¿Qué es lo primero que uno quisiera ver? Echarle candela, ¿sí o no? Para ver si de verdad aguanta, porque si no, entonces es una mentira. Y algo que sucede con nosotros es que muchas veces nos proponemos cosas en la vida que queremos alcanzar, que queremos conquistar, por decirlo de esta manera, pero muchas veces la misma vida se encarga de como se dice popularmente, probar finura, ¿sí? De decir: bueno, vamos a ver si es verdad que lo va a lograr, vamos a ver si es verdad que lo va a conseguir, a ver si de verdad tiene la capacidad de hacer lo que dijo que iba a hacer. La vida nos lleva a estos momentos y a estas circunstancias donde muchas veces todo eso que nosotros habíamos soñado, todo eso que nosotros habíamos trazado y lo habíamos puesto como una expectativa y como un plan de vida, termina siendo solamente como un fracaso. Y no sé de pronto hasta este punto cuántos me siguen, cuántos de pronto si me estoy haciendo entender, o tal vez cuántos están en esa posición donde aquellas cosas que nosotros hubiéramos querido alcanzar no se han podido alcanzar, y lo único que queda es desánimo, lo único que queda es confusión muchas veces, porque uno dice: si tú eres Dios, si yo estoy contigo, ¿qué pasa con todas estas cosas que un día dijimos que íbamos a alcanzar juntos? Porque no sé, para cuando uno camina con el Señor, uno no hace los planes solos, uno lo hace con el Señor, ¿sí?
Y uno dice, el Señor va delante de mí como poderoso gigante, y uno se pone todo bíblico, ¿no? Y voy a vencer al gigante y voy a conquistar, entrar a la tierra prometida y un montón de cosas. Y cuando pasan los años, pasa el tiempo, uno se da cuenta que realmente no se ha podido conquistar nada. Cuando llega este momento, lo mejor que nosotros podemos hacer es correr a Cristo. Es rendir nuestro corazón, todo nuestro ser, al Creador, al motivo por el cual todo lo que nosotros somos y nos rodea existe. La Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. O sea que podemos correr hacia Él, podemos tener esperanza en Él. Y aquel que nos creó con un propósito nos ha de guiar en el camino correcto para poder llegar a conquistar todas esas cosas que un día Él dijo que íbamos a conquistar. Lejos del fracaso. Lejos del fracaso. Y para poder conseguir esto, muchas veces es necesario volver al punto inicial. Muchas veces es necesario volver a las bases, volver a ese punto donde tal vez conocimos al Señor, ¿sí? O tal vez hacer un estudio y pensar en qué momento nos desviamos para terminar sintiéndonos con ese fracaso. Y yo creo que en muchas áreas de nuestra vida nosotros hemos sentido fracaso. Yo creo que en muchas oportunidades de nuestra vida hemos sabido y hemos experimentado lo que es una desilusión. Y no sé, yo no creo que, no sé, un ejemplo, uno cuando quiere felicitar a alguien, no, pues mira, yo te deseo que te desilusiones mucho, yo quiero que tú seas un fracasado, el peor de todos los fracasados. Es que no sabes, es el deseo más grande de mi corazón. ¿Ustedes creen que eso es? Uno desea todo lo contrario, que no hayan fracasos, que solo haya éxito, que no hayan dificultades, que solo hayan buenos tiempos. Pero la vida no es así. La vida viene acompañada de altibajos y cosas que le ponen un toque extremo, ¿sí? Yo titulé este mensaje, Nunca es tarde para volver a comenzar. Y quiero confesarles dos cosas. La primera, cuando me dijeron que debía predicar hoy, yo dije, yo tengo que buscar algo que tenga que ver con el punto de reflexión que se trata, porque estamos en Semana Santa, la gente pues estaba como más inclinada a pensar en Dios, en escuchar al Señor. Y yo decía, Señor, dame una palabra que nazca del momento en el que tú estabas en la tumba. Porque supuestamente, según la tradición y como distribuyen los días en Semana Santa, ayer se murió el Señor, ¿no? Hoy estaría ya en la tumba y mañana pues resucita. Eso es lo que todo el mundo, sí, eso lo matan y lo resucitan todos los años. Él solo murió una vez, mi hermano, y resucitó para siempre. Él es el que vive por los siglos. Y yo decía, yo necesito un mensaje que se ubique en esta época que se está haciendo como representativa, por llamarlo de esta manera, ¿cierto? Que encaje en ese momento cuando tú estabas en la tumba. Y también la segunda cosa es, yo le decía al Señor, necesito un mensaje para resucitar yo también. Han pasado muchos días y cualquiera que haya escuchado mis últimos mensajes dirá, pero se la pasa. No han sido tiempos fáciles, han sido tiempos muy difíciles para mi vida. Muchas cosas, esto que estoy predicando aquí es en carne propia. Y yo quiero decirles algo. No hay nada peor que sentir un fracaso en la vida y sentir que ha pasado el tiempo y que no hemos podido hacer nada. Sin embargo, el Señor esta noche me dice, no es tarde, nunca es tarde para volver a comenzar. Le pido que me acompañe rápido, Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 y vamos a ir al verso 5. Dice la palabra de Dios, solo vamos a leer la primera parte. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué pasó? Y no hemos pescado nada. En primer lugar, yo quiero hablar de algo, y es que las situaciones difíciles traen desánimo.
Las dificultades traen desánimo. Es apenas ilógico pensar que estoy en un viaje por Europa, conociendo las principales ciudades del mundo, que tengo capital para poder quedarme en el hotel que yo quiera y disfrutar con mi familia de las comodidades que yo quiera y sentirme desanimado, ¿sí? Uy, no, París. Uy, no. Uy, no. No, Roma no. Londres, no. No, qué pereza, ¿sí? Es difícil, a cualquier persona le pueden decir, hey, un viaje para dos para Venecia. Sí. Eso es como un paradigma que es romántico, porque los que han ido, yo nunca he ido, yo conozco otro Venecia por aquí más cerca, ¿sí? Sí, pero los que han ido a Venecia dicen que es como un paradigma, porque digamos, la gente tiene como ese paradigma de que es romántico, pero cuando están allí dicen que no huele muy bien. Entonces yo apenas me imagino, ¿sí? Haga de cuenta como abrazar a una persona que lleve un mes sin bañarse, ¿sí? Eso no tiene nada de romántico. Entonces el solo olor se tiraría al romance. No hay como, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, situaciones difíciles traen desánimo. Es demasiado tarde, dicen muchas personas. No sé a cuántos aquí le ha dicho, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ya no hay tiempo, el tiempo pasó, ya las oportunidades se acabaron. Game over. ¿Ah? Insert coin. Sí. No. A muchos tal vez le han dicho así, es demasiado tarde para estudiar, es demasiado tarde para volver a empezar, es demasiado tarde para rescatar tu familia, es demasiado tarde para creer por la sanidad, es demasiado tarde para cumplir el propósito de Dios. Una noche entera de esfuerzo sin resultado. Es que nosotros podemos decir, hey, últimamente yo he estado practicando la pesca. No la practico así como la practican, digamos, artesanal, como la hacían ellos, ¿sí? En una canoa, con las redes y todo el cuento. Yo lo practico más a un nivel deportivo, apenas una cañita y algunos señuelos y así. Y yo les digo algo, hay días, digamos, que voy, salgo y estoy 5 o 6 horas con un equipo que no pesa nada y me canso. ¿Sí? Uno llega y se siente como agotado. ¿Cómo será ellos que son con redes que pesan un montón toda la noche? Solo les pido que se imaginen esto: lanzar la red lleno de esperanza que va a agarrar algo, recogerla y no encontrar nada. Y repetir. No sé, yo creo que en una hora, digamos, hagamos un promedio rápido, que lanzaran, por exagerar, 8 veces la red en una hora. Toda la noche estuvieron ahí. ¿Cuánto dura la noche? Pongámosle 7 horas, ¿cierto? Entonces 6 por 7, los matemáticos. Sí, por ahí dijeron 26. ¿Sí? Nunca es tarde para aprender matemáticas. Sí. 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 Entonces, imagínense el agotamiento de estas personas. Muchos dirán, pero no dijo, son 42, ¿no? Sí. Entonces, me estaba dando tiempo para calcular. No, mentira, no. Una noche entera de esfuerzo sin resultado, una vida completa intentando conseguir algo que no hemos conseguido. No sé, y es que pareciera que es dulcecito uno cuando está frustrado, ¿sí? Un ejemplo, pero es que yo no he podido comprar un carro nuevo. Y llega ahí enseguida un amigo que estudió con uno y, ¡qué bonito! ¿Cómo le ha ido en la vida? Mira este carro nuevo que me compré. No, sí, está bonito, ¿sí? Uno es dulcecito para esas cosas. Yo no sé qué cosas tú no has podido conseguir en la vida, pero yo quiero decirte algo, y es lo siguiente: los tiempos difíciles y tanto intentar algo que no se ha conseguido lo lleva a uno a una situación de fracaso. No ver resultados es mortal, y el desánimo termina siendo más fuerte que el mismo agotamiento físico. Para los pescadores de esta situación, de este pasaje, no era tan frustrante el haber estado toda la noche como no haber conseguido nada.
O sea, si ellos hubieran pasado la noche y en el último lanzamiento de la red hubieran agarrado peces, hubieran dicho, valió la pena. No fue mucho, pero valió la pena. En el último momento, ¿sí? La 42 es la vencida, ¿sí? Es que para ese tiempo todavía no estaba Alva Edison, ¿sí? Que fue por ahí como en el 2000, en la 3000 oportunidad que se le iluminó el bombillo literalmente, ¿sí? Pero entonces, algo que yo quiero que nosotros entendamos aquí es lo siguiente, y es que las pruebas nos preparan para un encuentro con el Señor. El lago de Genesaret o el mar de Galilea era conocido por ser fértil y abundante. O sea, era muy raro que ellos no tomaran, que ellos no capturaran peces. Era muy raro que en la noche ellos no pescaran. Todas las condiciones se estaban dando, ¿sí? O sea, yo me imagino a Pedro allá con el GPS, fase lunar correcta, ¿sí? Posición correcta. Estamos en el lugar, cardumen correcto, ¿sí? Los vieron pasar, tiraron la red, no lo cogieron, le tomaron del pelo, ¿sí? No podían. O sea, las condiciones físicas se prestaban para pescar. Pero Dios estaba preparando a estos pescadores. Estaba preparando su corazón para un encuentro. Aquí yo quiero decirles algo. Muchas veces Dios permite dificultades porque es la única manera como nos vamos a dar cuenta que Él está entrando en escena. No quiero decir que es la regla general. A veces se puede saltar ese pedazo, estar feliz y conocer al Señor, reconocer al Señor, vivir para Dios, evitar dificultades. Pero a veces estamos tan distraídos que el Señor le toca, compadre, tocó al estilo mango, ¿sí? Pum, 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 cuando se cae el árbol, ¿sí? A punta de golpes, ¿sí? Y las pruebas nos preparan para un encuentro con el Dios de lo imposible. En segundo lugar, quiero que vayamos al verso 1 ahí en Lucas 5 y mire lo que dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aunque la multitud agolpaba, el corazón de Jesús estaba centrado en los pescadores. Aunque habían miles de personas, el Señor ya había estado trabajando desde antes con estos hombres. Los había preparado desde la noche anterior. Ellos estaban emocionalmente y espiritualmente listos para una entrada en escena de un Dios todopoderoso. Si ellos no tuvieran necesidad, la entrada de Jesús no hubiera sido tan espectacular como en ese momento. ¿Tenemos este momento en nuestras vidas? Tal vez cuántos aquí tenemos redes gastadas, húmedas y vacías, de tanto intentar y no pescar. ¿Qué es lo que hemos estado intentando pescar que no podemos? Algo que me llamó mucho la atención y no descansé hasta encontrarlo, y fue a última hora que encontré esto y yo dije: Dios mío, menos mal lo encontré, porque si no, no iba a poder dormir tranquilo. Era ¿qué es lavar las redes? Eso me llamó mucho la atención, lavar las redes. Después de una jornada de pesca es muy necesario lavar las redes. Cualquiera diría: pero si estaba en el agua, ¿para qué la va a lavar? Resulta que pasa lo siguiente. En la jornada de pesca, las redes se ensucian con ramas, con plantas, con barro, con el cebo, aún con los mismos peces se ensucia la red. Y si uno termina la jornada, llega a la orilla, bota la red y se va a dormir, ¿sabe qué pasa? Muy rápido esa red se pudre y ya no sirve para nada más. Por eso hay que lavarlas. En el ejercicio de tratar nosotros de pescar algo en nuestra vida, aún sin haber conseguido nada, como podemos estar muchos en esta noche aquí, la red se nos ha dañado, se nos ha enredado, se nos ha ensuciado. Pero es importante que hoy, con eso que hemos estado intentando pescar, lo limpiemos, porque resulta que se nos ha enredado en el mundo, en el pecado, en las cosas que a Dios no le agradan. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Cuando estaban lavando sus redes, estaban mostrando una actitud que, aunque el momento era difícil, ellos estaban preparándose para una gran pesca. Ellos estaban en su corazón, aunque sus emociones estaban por el piso,
Su actitud decía: esta red va a volver a pescar. Esta red va a volver a pescar. Y tal vez muchos aquí hemos estado dejando la red tirada y se nos pudre y por eso no tenemos ni con qué pescar. Pero estos hombres estaban propiciando un encuentro con el Dios Todopoderoso, que necesitaba esas redes para producir un milagro. Jesús preparó una ocasión perfecta, mi hermano. Es increíble lo que sucede aquí, porque el Señor les da un preámbulo. Él cuando llega y habla con ellos, llega Jesús y le dice: ¿todo bien, Pedrito? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Sí, porque es que ellos ya se conocían. Ellos se conocieron por allá en las bodas de Caná, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Pedro dijo: bien, ¿sí? Y se conocieron. ¿Y sabe qué pasa? Llega el Señor y le dice: hola, Pedro, ¿cómo vamos? ¿Sí? Y entonces se saludaron y todo esto. Pero cuando Pedro voltea a mirar, no está Jesús solo, sino está con una multitud de gente. Y resulta que se agolpaban de a 1000, de a 2000, de a 3000. Se puede imaginar, dice que era tanto que lo apeñuscaban. Y el Señor no se le escapa ni un detalle. Mire lo que pasó aquí. La multitud que perseguía a Jesús no solo era símbolo de su gran poder, sino que era un abrebocas de lo que le esperaba a estos pescadores. El Señor les estaba diciendo indirectamente: ellos estaban ahí lavando las redes para ir mar adentro. Y lo que ellos no sabían era que Dios se fijó en ellos por lavar las redes, pero para agarrar lo que estaba detrás de él. ¿Me estoy haciendo entender? La multitud fue indirectamente, implícitamente, una muestra de que Jesús decía: para mí no es imposible, así como se multiplican los peces, multiplicar las personas para que tu ministerio pueda crecer. El Señor vio 2 barcas vacías. De manera extraña, Jesús se presenta en nuestras vidas en todos los momentos, ¿sí? Tanto cuando hay abundancia, ¿sí? Pero también cuando hay escasez. Vuelvo a tomar un punto que hablamos al principio. Desafortunadamente lo vemos es cuando estamos mal. Cuando estamos bien, ¿sí? Cuando estamos en Roma, en París, ¿sí? Por allá no vemos a Jesús, ¿sí? Pero cuando nos toca a San Joaquín, Quipiles, ¿sí? Sí, por allá, sí. ¿Dónde está Dios mío? ¿Sí? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Pedro había conocido a Jesús antes, como se lo mencioné. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pedro había conocido a Jesús antes, pero tal vez ese día su barca sí tenía peces. Por eso él no estaba preparado para ser llamado. Sin embargo, cuando su barca no tuvo peces, el Señor volvió para encontrarse con Pedro. ¿Cuántos aman al Señor? Él está ahí pendiente, ve, compadre necesita, no, ahorita no necesita, bueno, voy a volver cuando necesite. Pero que Él pueda saber que yo estoy ahí para Él todo el tiempo. El Señor anhela que ustedes sepan que Él está para ustedes todo el tiempo. No solo en los momentos buenos, no solo en los momentos malos, no solo en los momentos regulares, en todos, a toda hora. En todo, a cada instante el Señor está disponible para nosotros. Para comenzar a entender la vida con Dios es necesario apartar la barca de la tierra. Dice la Biblia que el Señor se acerca a Pedro, le dice: compadre, necesito la barca, ¿sí? Y se sube a la barca y le dice: retírala de tierra un poco. Y desde allí enseñaba. Pero ¿saben qué es lo increíble? La multitud estaba allá, pero Pedro estaba aquí. ¿Saben qué quiere el Señor? Él quiere que aunque veamos la bendición, nosotros permanezcamos ahí al lado de Él. Para poder entender y conocer a Dios necesitamos intimidad. Y para poder tener un poco más de intimidad necesitamos apartarnos de tierra un poco, ¿sí? O sea, los jóvenes están bien, otherworldly, ¿sí? Apartados de la tierra, ¿sí? Por allá en otro planeta, elevados, distraídos. No, mentiras. No, mentiras. Bien muchachos, ¿sí? Jesús buscó algo de privacidad en medio de la multitud. Y en medio de las rutinas de nuestras vidas, Dios espera que apartemos nuestra barca con Él, que lo subamos a la barca. Jesús, ven a la barca. Y apartamos un momento. Allá quedan los problemas, allá quedan las deudas, allá quedan las dificultades, allá quedan las enfermedades, allá queda todo.
Y aquí queda lejos de tierra un momento de intimidad con Jesús. ¿Saben por qué? Porque el Señor necesita momentos íntimos para poder revelarnos su verdadero poder y lo que Él es realmente. Muchos de los que estaban en la multitud ni sabían quién era Jesús. Pedro había venido siendo preparado por Jesús para un gran milagro. Nuestra bendición en Cristo es muy diferente a como el mundo cree. Las formas y los tiempos son muy distintos. El Señor quiere que rompamos los límites. Yo quiero que leamos por un momento el verso 3 y 4, pero en la Nueva Traducción Viviente. Verso 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. No sé si podemos aquí poner verso 3 y 4, Nueva Traducción Viviente. Nunca es tarde para poner el verso. Sí. Y dice así: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. El Señor aparta la barca de tierra un poco y le dice, implícitamente le está enseñando a Pedro a pescar lo que él tenía que aprender a pescar. Se da la vuelta y le dice: ahora vamos, que te voy a mostrar qué es lo que has buscado toda tu vida. Yo te lo puedo dar en un solo instante. Aguas profundas es lo que Jesús tenía preparado para Pedro. En aguas profundas no hay seguridad humanamente. Yo les confieso algo, yo estaba en aguas profundas, pero estoy muy intranquilo. ¿Sí? Yo estoy ahí, allá, todo el tiempo pensando a qué horas va a salir el tiburón a comerme, ¿sí? Uno está muy intranquilo. Aguas profundas no tiene seguridad humana. Estos días leía cosas, algunos secretos, por decirlo así, de los cruceros, que ellos no le dicen a las personas pues para que no se asusten. Resulta que ellos tienen algo, el mar tiene una cosa que se llama olas rebeldes, ¿sí? No ha sucedido mucho, pero ha sucedido, que son olas que, a pesar que estas embarcaciones son tan grandes, las voltean. Y lo más curioso es que es una ola que aparece de la nada. El mar puede estar tranquilo, cuando de un momento a otro 10, 20 metros así una ola. Ha sucedido, y ellos dicen que no explican cómo sucede, pero pues que el poder del océano no se puede medir, ¿sí? Ahora, en aguas profundas humanamente no hay seguridad, pero Pedro estaba encontrando su seguridad en Cristo, que estaba en su barca. Para ver la gloria de Dios es necesario obedecer, aunque parezca una locura. Mire lo que dice el verso 5 en la versión Reina Valera. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Era una locura, era una locura. Habían estado persiguiendo los peces todo el tiempo y no lo habían conseguido. Pero ellos obedecieron la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dice el verso 6: y habiéndolo hecho, o sea, ¿cuánto se tardaron? Dice, en el primer lanzamiento, o sea, es que yo creo que la red no cayó al agua. La red iba en el aire y los peces ya se iban metiendo. Porque era el Señor el que los estaba mandando. ¿Sí? Y dice que en el momento que ellos lanzan la red, en el verso 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Qué tal la bendición que Dios puede darnos? Dice que era tanta la abundancia de peces que las barcas se hundían, ¿sí? ¿Sí? El que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta, dicen por ahí, ¿sí? Toda la noche sin pescar nada y después las barcas llenas, wow. Dice acá: solamente cuando permitimos que la gloria de Dios sea revelada en nosotros, podremos darnos cuenta de nuestra verdadera situación. Mientras no ocurra esto, el mismo Jesús puede estar a nuestro lado y nuestra vida puede continuar siendo la misma. Verso 8, mire lo que dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué?
Porque soy un hombre pescador, ¿cierto? Apártate de mí porque soy un hombre pecador. El Señor tuvo que permitir toda esta serie de situaciones en la vida de Pedro para que él pudiera entender dos cosas. La primera, que su dependencia venía totalmente de Dios. Y la segunda, que él no estaba lo suficientemente bien. Muchas veces Dios permite situaciones así para que nos demos cuenta que no estábamos tan bien como pensábamos. La misma palabra dice: el que esté firme mire que no caiga. Muchos caminamos por la vida pensando que somos invencibles y el primer tropezón nos deja ahí en el suelo. Por eso necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios. Y sigamos adelante, acompáñenme rápidamente al Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 26. Marcos 14, 26. Hemos hablado de situaciones difíciles que traen desánimo. Hemos hablado de un encuentro sobrenatural entre Pedro y Jesús. Cómo Dios prepara un encuentro a través de las situaciones que Él permite en nuestras vidas. Dice Marcos capítulo 14, verso 26. ¿Está conmigo allí? Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, pues yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que cante el gallo, antes de que haya cantado el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Un tercer punto es el siguiente: promesas quebrantadas. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho al Señor: voy a ir a las naciones por ti? Sí. Voy a entregar todo, te entrego todo, mi vida es para ti, ¿sí? Mi vida, mis sueños, mis pensamientos, mi mirada. Y pasa la primer chica atractiva ahí y ya la mirada no fue para el Señor. Es natural creer que todo lo podemos en Cristo, pero es importante que siempre tengamos presente que para cumplir el propósito de Dios no es en nuestras fuerzas. Pedro estaba emocionado, pero yo le pido algo, y es lo que siempre le pido: no se me desconecte, porque todo lo que yo escribo aquí es como cuando uno está tejiendo algo, ¿sí? Y cuando menos se dé cuenta está enredado en la pita, ¿sí? ¿Sí? Cuando menos se dé cuenta, toda esta sucesión de cosas que le estoy dando nos va a llevar a un mensaje que es lo que Dios quiere entregarnos en esta noche. Nunca es tarde para volver a comenzar. Nunca es tarde para volver a comenzar. Estamos hablando de Pedro. Hemos hablado de situaciones difíciles que traen desánimo, de un encuentro sobrenatural entre Pedro y el Señor, cuando se conocen, cuando el Señor le llama. Y ahora vamos a ver la película desde el otro punto de vista. Lo estábamos viendo desde el lado de Jesús acercándose a Pedro. Ahora vamos a ver la película desde Pedro, cómo actuaba ante Jesús. Pedro estaba emocionado. Él fue conocido por ser una persona muy impulsiva, hasta imprudente. Él hizo locuras. Y el Señor dijo: a mí me van a matar. Y Pedro: pues que me maten a mí primero, ¿sí? Y el Señor: calmado, Pedro, calmado. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, pues que me maten a mí también, ¿sí? Y son promesas que se dan. Pero entonces, ¿qué pasa? Para poder cumplir el propósito de Dios, para poder cumplirle a Dios lo que nosotros le prometemos, necesitamos más que las emociones. En este momento, y quiero que me preste atención, en este momento Pedro no había sido empoderado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que hizo que él no pudiera cumplir el propósito de Dios. Pedro trató de defender al Señor con su espada cuando vinieron a arrestarle. Sí, es un pasaje muy conocido por todos, ¿sí? Vinieron los de la guardia romana y bueno, ¿y quién es Jesús? Y sale Pedro allá todo cuchillero. ¡Ta! Le quita la oreja ahí al soldado. Y el soldado ya, ¡ah! Y el chorro de sangre, el Señor recoge así la oreja y con la oreja en la mano: Pedro, pero Pedro, no, man. Y el Señor: mi oreja. Espera un momentico que tengo que hablar con Pedro, ¿sí? Sí, Pedro, hermano, ¿sí? ¿Sí? Lo que ellos no se daban cuenta, él seguía gritando porque no oía, porque no tenía la oreja, ¿sí? ¡Ah, mi oreja! Y que espere, y él, ¡ah! No, mentiras.
En ese momento el Señor recoge la oreja, lo sana, ¿cierto? Y le dice a Pedro: Pedro, no es así tampoco. No es de esa manera. Pedro venía de una doctrina, por decirlo de esta manera, que se llamaban los celotes. Él era conocido como Simón el celote, ¿cierto? ¿Y qué eran los celotes? Haga de cuenta la guerrilla con la Biblia. Eso eran los celotes. Ellos le enseñaban a usted la Biblia y la tenía que aprender, o si no, llegaban con sus espadas, con todo eso y sí, la ley, los profetas y todo, y ellos enseñaban a la fuerza y eran personas muy conflictivas, eran hostiles y de verdad no les dolía matar a una persona, ¿sí? Reciba a Cristo, no. En ese momento no recibían a Cristo, ¿sí? Recibe a Moisés, ¿sí? Entonces, Pedro venía de una secta de los celotes que actuaban de una manera muy violenta. Ellos de verdad estaban acostumbrados a este tipo de actos. Por eso el Pedro andaba todavía enfierrado, ¿sí? Pedro andaba ahí con su espada. Y por eso él actúa de esa manera. Cuando canta el gallo, yo quiero que usted piense algo. Acompáñeme rápidamente ahí, Mateo 26. Verso 66. 26, 66. Y aquí yo quiero entender que podamos entender algo todos juntos, y es lo siguiente: a veces hacemos promesas muy rápido al Señor, a veces nos emocionamos y prometemos hasta lo que ni nos imaginamos, y muchas veces eso también es causante de nuestros mismos fracasos, porque decimos un montón de cosas y cuando nos damos cuenta no podemos conseguir nada. En este momento, en este pasaje que les voy a leer, mire lo que parece. Dice acá: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: ¿es reo de muerte? Entonces le escupieron al rostro. Estaban hablando de los romanos, actuando con el Señor Jesús, y le dieron puñetazos. Y otros le abofetan. Eso pasó ayer, ¿no? Ayer que fue la crucifixión, eso pasó ayer. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se estaban burlando del Señor. Pedro, como en medio de su emoción y su entrega, él permanecía cerca de Jesús, pero de lejos. Alguien lo vio y estaba sentado afuera en el patio, dice el verso 69, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con el Galileo, con Jesús del Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Puro aleluya, ¿sí? Puro cristiano. Y él: no, mi hermano, no, te reprendo, no. ¿Sí? Víbora. Entonces dice acá el verso 72: pero le negó otra vez con juramento. No, creo que vamos en el 73, 74. Entonces él comenzó a maldecir. Dese cuenta de lo siguiente: cuando dice maldecir, era propiamente a decir groserías, para decir: dese cuenta que yo no estoy con ese ¿sí? Usted entiende el ¿sí? ¿Sí? Y entonces estaba aquí y dice que comenzó a maldecir y a jurar y dijo: no conozco a ese hombre. Y mire lo que sucede en ese momento. ¿Cuántas veces lo había negado? 3. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro inmediatamente se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué sucedió? ¿Ha cantado el gallo últimamente en tu vida? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor con todo lo que nosotros hacemos? ¿Cuántas veces hemos reincidido en negar a Jesús con lo que decimos y hacemos? Pero en esta noche tengo una noticia: cuando canta el gallo, no es solamente la señal de que se cumplió lo que Jesús diría, sino también está anunciando la cercanía de la resurrección de Cristo. Era apenas un tiempo muy corto para que Jesús resucitara. El gallo no solamente anuncia la falla de Pedro, sino que anuncia la cercanía de la resurrección de Cristo. Y yo quiero que pueda entender algo en esta noche. Si este aparato me funciona, ya, ahora sí. Y es que
hemos hablado de tres cosas y es lo siguiente: situaciones difíciles que traen desánimo, un encuentro sobrenatural, Jesús con Pedro, promesas quebrantadas, las promesas de Pedro a Jesús que no fueron cumplidas, y estamos en un momento de mucha tensión. Pedro decepcionado, totalmente frustrado por no poder cumplir lo que le había prometido al Señor. O sea, mire, yo les digo algo: fallarle a una persona, vaya y venga, ¿sí? Pero fallarle al Señor. ¿Cuántos aquí no le hemos fallado a Cristo? ¿Cuántos aquí no le hemos fallado al Señor? La pregunta es: ¿cómo se siente eso? Se siente terrible. Ahora, la cuestión es que no le hemos fallado una sola vez ni dos. Pedro lo negó 3. Yo creo que nosotros lo hemos negado más de 3. Es un momento muy difícil. ¿Y sabe qué pasa? Pedro, viendo cómo muere su maestro, cómo muere su inspiración, viendo que ni él mismo había podido cumplir las promesas que le había hecho, ¿sabe qué hace? Tira la toalla y se retira de la pelea. Y ese cuarto punto es muy importante. Nunca es tarde para volver a comenzar. Jesús nos está buscando. Marcos 16, vamos rápidamente, Marcos 16. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y mira lo que dice el verso 7, que es muy importante: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, que allí le veréis como él había prometido. De todos los discípulos, el único que negó al Señor, el único que se retractó, el único que hizo locuras y el único que avergonzó el nombre de Cristo fue Pedro. Por eso fue tan importante. De todos los discípulos, él era el que lo había amado con todo su ser, pero cuando lo negó con todo su ser. Y tal vez cuando nosotros venimos a la iglesia parecemos Pedro. No hay monte que no escales, ni el Everest, ni los Himalayas, ni así. Sí. Y así caiga fuego del cielo y me estripe ¿sí? Y se pone melancólico y le pone más frases: y me cortaré y me derretiré y me entregaré, ¿sí? Y sale a la puerta y uy, mami, uy, ahí le quedó toda la entrega. Eso no es así. Suena chistoso, suena gracioso, pero es que es la realidad de nuestras vidas. Nuestros ojos se nos enredan en cualquier cosa. Nuestros pensamientos se van detrás de lo que a Dios no le agrada. Y todo lo que prometemos mientras cantamos pareciera ser una mentira. El Señor está cansado de esto, pero aún así nos ama y quiere transformar para que esa realidad en nosotros se convierta en algo real. Y que cuando cantemos que el Señor nos persigue en los montes, en los valles, en las riberas, en los ríos, en las mares, ¿sí? Y que podamos ver que es verdad. ¿Sí? Es increíble. Pedro era quien se sentía apartado por su pecado, pero este pecado había sido vencido por Cristo cuando Él resucitó. Y Pedro tenía que saberlo. Él estaba allá: ay no, ya no pude hacer nada. Pesqué toda la noche, no salió nada. Y ahora negué al Señor y tampoco pude hacer nada. Yo le prometí, no, yo no soy nadie me quiere, todos me odian. No, yo mejor me retiro, ¿sí? Y suena chistoso, pero muchas veces en la vida nos encontramos así: no, yo no puedo hacer nada en la vida, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis... ¿sí? Y eso trae mucho desánimo. Pero ¿saben qué pasa?
desde el día de la resurrección, hace 2019 años, hay una voz corriendo por todas las naciones. El Señor envía un mensaje para decirte esta noche: eso que te frustra fue vencido en la tumba, cuando yo resucité y fui al infierno y arrebaté las llaves de la muerte y vencí la muerte, para que tú no te sintieras más frustrado, sino que pudieras correr a mis pies y pudieras saber lo que es tener una vida en victoria, lejos del fracaso. El Señor esta noche te dice: yo tengo lo mejor para ti. Y no me lo estoy inventando, la palabra lo dice. Estamos sentados juntamente con el Señor en lugares celestiales. El pecado que nos hizo fracasar fue vencido en la cruz. El pecado que nos hizo fracasar fue vencido en la cruz. La buena noticia no es solo para los que han sido fieles, con mayor fuerza es para todos los que hemos fallado una y otra vez, avergonzando el nombre de Cristo. Pero a pesar de eso, el Señor dice: dígale a los discípulos, dígale a Angie, dígale a los discípulos, y dígale a la hermana Rocío, dígale a los discípulos, dígale a Fandy, que todo eso que le había hecho fracasar fue vencido en la cruz y no es tarde para volver a comenzar. El poder del Espíritu de Dios está disponible para que podamos vencer donde no habíamos podido vencer. En la multiplicación de los peces, cuando Pedro viene y el Señor se encuentra con él, le dice: Pedro, lo que pasa es que Genezaret, no, mi hermano, vámonos al otro lado, sí, vamos a buscar otro mar, ¿sí? No, en el mismo lugar donde Pedro fracasó, fue en el mismo lugar donde Dios lo levantó. Porque el poder de Dios es grande y no se limita a las cosas naturales. Donde habías fracasado, Dios te va a levantar. Y el pecado que te había hecho quedar ahí inválido, hoy ya se acaba y no tiene más poder. Porque en el nombre de Jesús hoy nos levantamos y volvemos al propósito que Dios tiene para nosotros. Si hay una promesa de Dios para nosotros, de algo podemos estar seguros. Podemos fallar una y mil veces, pero Dios nunca fallará. De eso podemos estar muy seguros. ¿Y saben qué pasa? Nosotros nos apartamos, pero el Señor sigue ahí con la promesa, esperando que vengamos a tomarla y a vivirla. Si hemos pasado momentos difíciles, muchas veces es porque nosotros no lo buscamos. Pero qué lindo es el Señor, que no se olvida de nosotros, sino que espera. Espera. Él espera. Espera ahí, como el padre del hijo pródigo. ¿Sabe qué me parece lindo de ese pasaje? Que según la Biblia, él todos los días salía y se paraba a mirar a lo lejos, a ver en qué momento llegaría su hijo. Y ¿sabe qué me parece increíble? Que cuando su hijo vuelve a casa, él no llega diciendo: ¿por dónde me voy a meter para que nadie me vea? O es que nadie me está. Él lo primero que ve es a su padre, que después desde el día que él salió, siempre permaneció constante, esperando su regreso. ¿Y saben qué pasa? Cristo te ha estado esperando todo este tiempo. No importa cuántas veces le hayas negado, no importa cuántas veces hayas fracasado, no importa aún cuántas cosas estén de por medio, hoy es una oportunidad para venir corriendo a los brazos del Padre y poder retomar todas esas cosas, recuperar todo ese tiempo que se había perdido. Dios tiene un lugar para nosotros, primero que todo para amarnos. ¿Saben qué me parece increíble del hijo pródigo? Que el padre sale y lo abraza y lo besa. Venía oliendo a caca de marrano, mi hermano. ¿Usted ha visto los camiones que transportan los cerdos? ¿Sí? ¿No le ha tocado en la vía detrás del camión ahí? Curva y uno no lo puede adelantar y uno ahí, dele. Y ya ni modo de subir el vidrio, porque si lo cogió el airecito y uno sube el vidrio, pues queda todo ese olor adentro. Entonces le toca a uno, ¿a qué hora lo paso? ¿Sí? Ese olor es desesperante. ¿Sabe qué pasa? A muchos ese olor les da náuseas. Y este hombre corrió a los brazos de su hijo oliendo a caca de marrano, a caca de cerdo, y lo abraza, lo besa, lo ama. ¿Y saben qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces nos perdemos del propósito de Dios porque pensamos que somos como máquinas, que Dios nos necesita para cumplir un objetivo, y estamos en error.
el Señor nos necesita para mostrarnos cuánto amor tiene por nosotros, cuánto costó nuestra libertad de ese fracaso en la cruz, y cuánto nosotros llegaríamos a ser capaces de lograr teniendo ese amor por dentro como combustible, y ahí sí cumpliendo los propósitos que Él tiene para nosotros. Juan 21:15, rápidamente, acompáñeme. Dice así, 21:15: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle: Señor, segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Es como si no le creyeran a uno. O sea, oye, ¿me amas? Sí, sí. ¿Me amas? Claro, claro, sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Me amas? Sí. O sea, esa insistencia, y Pedro como que, de todos, pero de ti, Señor. Zonas dijeron por ahí. Sí. Y dice el verso 17 que él se entristeció, que le preguntara otra vez: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor primero quiere asegurarse de que le amamos sobre todas las cosas. El hecho de que Pedro volviera a las redes muestra rápidamente que para él no estaba en primer lugar el Señor. Por eso el Señor necesitaba volver a él y mostrarle una experiencia donde mostrara su amor. Al verso 1 del capítulo 21 de Juan, ahí donde estamos, mire lo que dice. Fue donde iniciamos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Qué maravilla el Pedro, ¿no? Ese no se frustró solo, sino se fue frustrando a todos los demás, ¿sí? Todos estaban así. Era un momento difícil, mi hermano. Humanamente, ver que Cristo muere, la inspiración, todos los milagros, y que la promesa no había sido aún cumplida, es un momento humanamente muy difícil. Porque es como que ellos fueron burlados todo el tiempo que caminaron con Jesús. Y humanamente es muy difícil pensar que alguien que se va al hueco vuelva a salir de ahí. Ellos nunca lo habían visto, nunca lo habían visto. Habían visto cómo el Señor resucitaba muertos y todo eso, pero ellos vieron que el que resucitaba a los muertos se murió, y la única garantía que tenían de que resucitaría era una promesa hablada, pero no había nada más. O sea, si el Señor les hubiera dicho: miren, como señal les voy a dejar esto sobrenatural, el sol no se va a ocultar. Entonces, pues claro, las 10 de la noche ellos con gafas, Cristo va a resucitar, ¿sí? Pero es que el Señor solamente les dijo: voy a resucitar, créanlo. Ese momento en la ausencia del Señor fue muy difícil. ¿Y saben qué pasa? Pedro volvió a las redes, volvió a pescar, había fallado, y de encima se llevó a otros más. Verso 4: cuando ya iba amaneciendo, se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Ellos ni sabían qué estaba sucediendo. Es que, mire, si en la primera escena, cuando Pedro se conoció con el Señor, o cuando Pedro fue llamado por el Señor, Pedro estaba desanimado a botar las redes, en esta última no estaba desanimado, estaba trozando las redes, ¿sí? No, ya ni esto, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa? Se vuelve y se repite la misma escena. Ellos estaban pescando, pero ahí dice que no habían pescado nada. Volvieron a hacer lo mismo. A pesar de que habían prometido amar al Señor, volvieron a hacer lo mismo y estaban fracasando otra vez, mi hermano. Pero el Señor corre con sus brazos y su prisa, por decirlo así, su amor lo lleva con tanta prisa donde están ellos,
que les hace ver su fuerza, su poder y ese amor que atrae para volver a llamar a Pedro. ¿Y saben qué pasa? Miren lo que pasa. Dice aquí: entonces la echaron, verso 6, de la mitad para adelante, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sabe qué pasa? Ellos dijeron: esto ya me había pasado antes, esto no es normal. Estamos pescando todo el tiempo y no hay nada ahí, de un momento a otro todo. Y voltea a mirar y se queda asombrado. Y el verso 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, es el Señor, resucitó. ¿Y sabe qué pasa? Dice que Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñe la ropa porque ya se había desvestido y se lanza al agua y corre hacia donde estaba el Señor Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas. Y mire lo que estaba aquí: un pez encima de ellas y pan. Todos los éxitos que tú puedas tener en tu vida solo son una pequeña muestra del amor que que el Señor tiene por ti. Porque Él no necesita nada de lo que te ha dado. Él fue el que te lo dio. El Señor les pregunta: hey muchachos, ¿hay peces? No, no hay. Y cuando llegaron, ¿qué había? Un pez en la brasa. Ay Señor, pero somos como 12, como un pez. Y luego, ¿acaso con 5 panes y 2 peces no hubo para 5,000? ¿Cómo con uno no va a haber para 12? Por eso no hay problema, mi hermano. Y quiero terminar con esta idea muy puntual, y lo siguiente: una vez Pedro fue restaurado, había algo que era muy necesario para que él pudiera terminar su vida rindiéndola a los pies del Señor y cumpliendo el propósito con el cual había sido creado. Y era ser lleno del Espíritu Santo. Porque Pedro emocionalmente fue restaurado. Él estaba deshecho por sus fallas. Y el Señor no llegó y le dijo: hey víbora, hey, sí, el primo de Judas, sí, El Señor no se paró en la playa: hey, no es que Judas se había muerto, véalo, tan lindo, sí. El Señor se para: compadre, ¿tienen algo de pescar? No, Pedro no veía. Ya de tanto llorar, eso tenía los ojos así. No, sí. Y el Señor le dice: bote la red a la derecha, como en viejos tiempos. ¿Y sabe qué pasa? En la primera oportunidad Pedro viene con su barca, pero en la segunda él se da cuenta que los peces no importan y se lanza al agua, porque es el amor del Señor buscándole a él. Y yo quiero decirte algo: en esta noche el amor del Señor te está buscando para restaurarte, para levantarte y aún para restituir todas las cosas que el pecado haya podido hacer que se perdieran. Pero faltaba una sola cosa para que Pedro llegara a ser ese gran hombre que llegó a ser, y era la llenura de su espíritu. Cuando el Señor asciende, a los pocos días viene la llenura del Espíritu para los discípulos. Es cuando viene el Pentecostés. Y después de que ellos reciben el Espíritu Santo, Pedro había visto barcas llenas de peces, pero él recibe el Espíritu Santo, y en 2 predicaciones 8,000 personas se convirtieron al Señor. En 2 predicaciones. Es increíble el poder del Espíritu. La clave para volver, aunque sea tarde, y volver con toda, es volver con el Espíritu. Porque si volvemos y no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a hacer un círculo vicioso donde volvemos y fracasamos. Nos levantamos, volvemos y fracasamos. Y como el amor de Dios es eterno, pues nos sostiene ahí, pero como una cosa ahí rara, porque llega un momento donde ya hasta nos cansamos y nos alejamos y nunca más volvemos a levantarnos y nos quedamos caídos. Pero la clave para levantarnos y volver con todos los poderes es ser lleno del Espíritu de Dios y poder salir a cumplir todo lo que Dios había dicho que cumpliríamos. ¿Qué es lo que te está desanimando hoy? ¿Qué es lo que te frustra el día de hoy?
¿Qué es lo que te ha detenido para cumplir los sueños de Dios en tu vida? Quiero decirte algo. Es tiempo de darnos cuenta que esa frustración y ese desánimo ha sido el único obstáculo para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Para Pedro, la frustración fue el cumplimiento del ministerio, esas promesas que de Dios habían para él. Pero para ti, ese obstáculo puede ser también la restauración de un matrimonio, una sanidad, sueños frustrados. Y tal vez yo creo que esto puede ser lo más terrible de cualquier cosa, sobre todas las frustraciones que puedan haber. Y es como David decía: necesito volver a sentir el gozo de tu salvación. Yo creo que esa puede ser la frustración más grande que un hombre puede tener, y es no contar con Jesús, no tener a Jesús cada día. Yo te invito para que puedas reflexionar en esta noche, y te digo, nunca es tarde para volver a comenzar.